Hola, espero que estén muy bien. Quería hablar un poco del alma, hacer un enfoque un poco más sobre la espiritualidad que sobre el coaching y cómo lograr sus metas. Porque lo que hay que entender antes de todo es que nosotros venimos por algo. Entonces somos como un ser espiritual, somos como un ser de luz que venimos a experimentar una experiencia física. Y por eso que en realidad antes de venir en este plano, que es la tercera dimensión, vamos a elegir una cierta familia para vivir algunas heridas que después vamos a repetir, ¿no? Generalmente lo vemos los que participaron al taller de heridas del alma, saben un poco más de lo que estamos hablando, pero vamos a vivir ciertas situaciones durante la niñez para poder aprender y superar eso. O sea que por más increíble que parezca, elegimos la familia en la cual vamos a nacer. Por eso que conviene entender desde dónde vienen nuestros traumas, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras maneras de pensar, pero después también es necesario hacernos cargo, o sea, hacernos responsable, porque tenemos todas las herramientas internas para poder superar lo que uno ha vivido. La vida tiene sentido para mí y tenemos que lograr un propósito. Cada uno tiene dones y talentos y lo tiene que desarrollar, tenemos que conocernos para nuestro propio bienestar y también para difundir y ayudar a la gente cercana y al mundo. Entonces, bueno, de la misma manera que elegimos venir, reencarnarnos en un cierto lugar, con un cierto sexo, en un país particular, también elegimos el momento en el cual vamos a partir de ese mundo. El duelo, el luto y la pérdida se puede a menudo entender solo cuando uno ha vivido esa experiencia, porque me parece que es una de las cosas más trágicas que nos pueden pasar. Todo lo que estoy diciendo lo estoy compartiendo porque he hecho muchas búsquedas. Yo mismo, por ejemplo, he perdido a mi papá espiritual cuando yo tenía 18 años. Es una persona que me ayudó muchísimo en mi educación y que fue más presente que mis propios padres. Entonces la pérdida de esa persona que se murió de un infarto fue muy fuerte para mí y podemos escuchar que el periodo de duelo durante 1 o 2 años, pero a veces el dolor no te lo puede quitar nadie y se queda durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, hoy en día entendí que en realidad en la energía siempre se queda la gente y que inconscientemente ellos también han elegido un momento para poder irse, un momento en el cual yo, por ejemplo, ya, aunque tenía esa tristeza y esa carencia, ya no precisaba más la contención de esa persona porque ya la había vivido y conocido. Y después, abriendo los registros akáshicos, muchos años después, me di cuenta que esa persona me seguía ayudando como una guía espiritual, como un maestro. Me ayudó, por ejemplo, en elegir ser terapeuta mientras trabajar como en las empresas, haciendo administración de empresa. Y me eligió dentro de mi camino, mi conciencia. Y les tengo que decir que si han perdido un ser querido, los discursos del pasado no se quedaron en el pasado. Con todo el corazón podemos también conectar con estas personas. Y cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dudas, cuando tenemos confusión, podemos referir a estas personas. Y en este momento podemos abrir los ojos y mirar a través de un libro, a través de el hecho de que alguien nos llame, nos diga algo, un encuentro, la televisión. Podemos escuchar o ver cuál es la respuesta
de la duda que teníamos. Así que bueno, les dejo con ese comentario, les mando un abrazo de luz para todos y hasta muy pronto.